Efectivamente, estamos a minutos de que inicie de manera al menos oficial, formal, uno de los eventos más históricos para la religión católica, para el mundo entero, la elección del Papa, del nuevo Pontífice, y tenemos ayuda de Cristian Paola para la cobertura. De acuerdo. Padre Álvaro Aguilar, bienvenido. Qué gusto que nos acompañe en un día tan importante. Al contrario, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí. ¿Emocionado también? Emocionado porque vienen cosas, yo creo que buenas para el mundo, para la iglesia. Nuevo Papa, siempre nos da mucha ilusión. De acuerdo. Y vamos a empezar a ver todo lo que está ocurriendo allá en el Vaticano, por supuesto, con lo que ocurrió ya hace algunas horas, con estas imágenes que se registran justo afuera de la Capilla Sixtina. Insistimos, un lugar muy especial, no nada más por el tema de la historia, por el tema de los lienzos, de los frescos, sino claro, un lugar santo, elegido por la Iglesia Católica para que se lleve a cabo esta votación durante los días que sean necesarios o las horas que sean necesarias, porque no ha ocurrido, al menos en la historia reciente, pero en esta primera votación podríamos también recibir a la noticia de un nuevo Papa, ¿no, padre? Sería muy raro, pero nada descartado, nada se puede descartar. Una Capilla Sixtina totalmente reforzada y ya es una fortaleza. Incomunicados totalmente estarán allá, cero dispositivos, cero internet, cero noticias, cero contacto con el exterior, pero para el exterior y para hablar desde afuera de lo que está ocurriendo justamente, tenemos a Jorge Zarza y a Carlos Herrero. Y es que ellos no juramentaron secrecía, ellos sí están pendientes de la información, nos pueden platicar todo lo que ocurre, al menos al exterior. George, perfectamente acompañado. Así es, queridos amigos de Hechos con los Ruiz Lara, estamos realmente a minutos. Me acompaña en este set de transmisiones de TV Azteca instalado en la Santa Sede Carlos Herrero y Carmen Álvarez. Muchas gracias. Vamos a arrancar este programa especial y lo que estamos viendo en pantalla es ahora pues el fresco de Miguel Ángel, que será el mudo testigo de lo que será estos días o estas próximas horas. No lo sabremos con precisión, ¿no? Ahí están grabados siglos de historia, siglos de elecciones y momentos clave para la historia de la Iglesia. Y lo que vamos a ver ahora es un momento histórico después de ese cónclave de 2013, ahora en 2025 toca elegir a un nuevo papa y hay 133 cardenales electores. Los que entrarán a la Capilla Sixtina tendrán en sus manos, acompañados de la asistencia del Espíritu Santo, elegir el nombre del que será el nuevo sucesor de Pedro. Tener claro que el Espíritu Santo es el gran inspirador, pero al final los que votan son los cardenales. Entonces se requiere una gran inteligencia, una gran prudencia, una gran responsabilidad en esa luz del Espíritu Santo, pero serán hombres los que votan. Y han tenido desde el 21 de abril, cuando murió el Papa Francisco, para llegar al Vaticano, para congregarse en estas reuniones, para conocerse, para escuchar y para escucharse. Es lo que yo llamo, de manera a lo mejor traducida al mexicano, están en un periodo de campaña, en donde ellos están exponiendo en su pensamiento y la realidad de la iglesia local, que es en donde realmente se predica el evangelio y donde se aterriza todas estas cosas y se traducen a la gente. Y comentábamos hoy en la mañana, Jorge y yo, que realmente los cardenales suelen decir no nos conocemos mucho. En parte es verdad, pero en parte no, porque participan en el sínodo, participan en reuniones, tienen contacto, está la congregación para los obispos que tiene un contacto con todos ellos. Entonces quizá es una forma interesante de decir no vamos a dar nombres y vamos a tratar de ser muy serios en ello. Pero lo que sí que es cierto es que en ese precónclave, esas 12 congregaciones generales que ha habido en los últimos días, muchos se veían las caras por primera vez porque el Papa Francisco precisamente creó cardenales a obispos, por ejemplo, de lugares muy remotos como puede ser Tonga o, por ejemplo, aquí en Europa tendríamos a Serbia. Eso hace que hayan tenido que mantener contacto, hayan hecho sus primeras conversaciones y eso es importante porque han salido los temas principales, han salido los desafíos que tiene la Iglesia y poco a poco, como comentabais, se ha ido trazando, digamos, ese retrato robot del que será el nuevo Papa, qué se necesita y hacia dónde vamos. Estamos hablando de 26 países que no tenían cardenal y estos están representados hoy aquí en el Vaticano. Estos 26 países hoy tienen un príncipe y está adentro, estará en la Capilla Sixtina y podrá votar o podrá ser votado. Y el Espíritu Santo estará atento y los hombres que están ahí reunidos también. No olvidar que hay 120 cardenales de los 130
133 elegidos por el Papa Francisco en 12 años de pontificado. Es una altísima mayoría que podrá proponer, que podrá estar atenta a una forma de hacer iglesia moderna, dialogante y universal. Es parte de lo que estamos viviendo. Roberto, Cris. Perdón que los interrumpamos, Carmen, Jorge, Carlos, y es que estamos viendo que ya toma forma de manera oficial esta caminata. Se están preparando para este desfilar de los cardenales y se están adentrando a la Capilla Sixtina, como ustedes los decíamos, para que finalmente llegue esta parte del protocolo de cerrar puertas y empezar de manera oficial la votación. La expectativa, no nada más allá en el Vaticano, nada más en Italia, en todo el mundo, al igual que a través de las pantallas de Fuerza Informativa Azteca. Un momento muy importante, padre Álvaro. Sí, a ver, de hecho ellos van saliendo ahora no es de la Capilla Sixtina, es de la Capilla Paulina. De la Capilla Paulina, donde está el Santísimo. Acaban de hacer un momento de oración y ahí ahora se van desfilando todos juntos hacia la Capilla Sixtina, donde harán su juramento. Y lo que escuchamos es el rezo de las letanías de todos los santos, no de todos, porque si no nunca acabaría, pero de un buen grupo de santos, muchos de ellos papas, para que también ellos intercedan por este cónclave que está por iniciar. Y es que lo que decíamos, al final de cuentas son seres humanos, son hombres, ¿no?, de carne y hueso, y que ahorita están pidiendo pues inspiración, iluminación para poder tomar la mejor decisión, porque justo al entrar y tras el cierre de estas puertas vendrá, como tú lo decías, la juramentación y luego a votar, ¿no?, a emitir su primer voto en estas papeletas para que se haga el conteo de manera oficial y de ahí lo que derive el resultado de esta votación. Y de ahí, Jorge, Carlos, Carmen, veremos si este deseo del Papa Francisco de que sea su sucesor un Papa pastor y no un Papa soberano se cumple, así como él lo dejó por escrito, ¿cierto? Así es, un Papa pastor, decían los cardenales, parafraseando al Papa Francisco, que huele a oveja y no tanto a escritorio, pero hay que recordar también que es un jefe de Estado, entonces tiene que saber de cosas administrativas, claro, y tiene que saber de economía y tiene que saber de la administración natural de un Estado. El papel de la Iglesia Católica en este momento y particularmente del Vaticano es también de mediador en muchos conflictos. Pensemos que hay conflicto en Ucrania, que hay conflicto en Israel, hay más de 120 conflictos en el mundo y el Vaticano debe estar de mediador, por lo tanto debe ser un pastor en un amplio sentido. Sí, y de hecho, aparte de ser pastor, digamos, en mitad de esos conflictos, también, como decías, Jorge, el administrar la curia es un reto importante, un reto también al que se tuvo que enfrentar el Papa Francisco, y sin ir más lejos, en esas reuniones que comentábamos antes, esas reuniones precónclave, salió, por ejemplo, el tema económico. Marx, que es el encargado de la parte de economía, el cardenal encargado de este tipo de asuntos, hizo una exposición en la que hizo una especie de balance de cómo estaban las finanzas y, por tanto, eso también pues será un reto de cara al futuro Papa. Sumado al comentario que sean ustedes, también lo platicábamos, ¿no? Como el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista, durante la celebración de la misa decía que se ha elegido el Papa que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento de la historia tan difícil y complejo, y es que nadie puede negar que definitivamente la humanidad en sí está viviendo momentos de cambio, no necesariamente para bien en ciertos aspectos. Entonces, obviamente la elección de una figura que sí, que marque un camino claro para la Iglesia Católica y sus millones y millones de fieles, definitivamente marcarán también un parteaguas para muchas decisiones que podrían tomarse a lo futuro. Sí, yo creo que, comentábamos hace rato que cerca del 80% de los cardenales fueron nombrados por el Papa Francisco. En ese sentido, creo que necesariamente el Papa Francisco abrió muchos caminos que ya no se echan para atrás. O sea, todo ese acercamiento a la gente, ese dar voces dentro de la Iglesia, a la misma mujer, a minorías, el haber nombrado cardenales de puntos lejanos de Italia o de ciudades importantes donde hay muchos católicos, creo que todo eso da una pauta que, a mi modo de ver, ya es irreversible. Pero siempre un nuevo Papa también trae consigo su propia parte. O sea, no vamos a recibir un Francisco II, va a haber un Francisco II, pero no es una copia del Papa Francisco. Pero sí hay favoritos, ¿no, compañeros? Bueno, hay favoritos. Yo he ido con los expertos. Carmen, ¿hay favoritos?
Sí, se ha hablado mucho en las últimas 2 semanas, por ejemplo, de 3 italianos. Tendríamos al secretario de Estado, a Pietro Parolin, que entró, digamos, como de número 2 de la Santa Sede en 2013, después de que iniciase el pontificado del Papa Francisco. Es un diplomático, pero sí que es cierto que se le achaca, digamos, la parte de poco pastor, por así decirlo. Un segundo candidato, digamos, también... Viejo conocido de México, ¿eh? Viejo conocido de Estuvo ahí en la Anunciatura en los tiempos de Girolamo Prigione. Para quienes a lo mejor lo están sintonizando y recuerden el nombre de Pietro Parolin, pues seguramente a México, habla español y nos es familiar. Sí. Gran diplomático. ¿Un segundo? Un segundo, digamos, Matteo Zuppi, que es el arzobispo de Bolonia, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Es un perfil muy pastor, pero también diplomático, porque el Papa Francisco le encargó esa misión de paz para Ucrania. Recordemos que estuvo visitando Washington, China, Rusia, Ucrania, para, digamos, mediar un poco e intentar traer a los niños ucranianos que se llevaron al inicio del conflicto. El Francisco europeo. Sí, pertenece a la comunidad de Sant'Egidio, es una comunidad que se dedica a los pobres, que se dedica a los migrantes, a los más necesitados, y eso podría ser una gran continuidad con el mensaje y el estilo de papado de Francisco. Y por otra parte, no olvidarnos que como presidente de la Conferencia Episcopal Italiana ya ha sido votado por los obispos italianos para esa responsabilidad, por lo tanto, podría tener el apoyo de un buen grupo. ¿Y un tercero? ¿Dónde me dejan al que cardenal? es italiano, pero contaría como asiático para el Vaticano, es el patriarca latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa. Sabe hebreo, ha tenido muy buena relación con los judíos y también con los musulmanes, y sobre todo ha sido clave y ha tenido un rol importante ahora con el conflicto en Gaza. Un pequeño detalle, es franciscano. Franciscano, a ver qué dice el Espíritu Santo. Es lo que Yo les dicen decía- de los favoritos. Veo que tienen imágenes de los cardenales en México. Sí, siguen entrando a la Capilla Sixtina, y mientras vemos el desfilar de estos 133 que están por terminar y veremos ya el cierre de las puertas de la capilla, yo les decía dónde me dejan al cardenal Tagle, filipino, y tantas semejanzas y similitudes entre el pueblo mexicano y el pueblo filipino, que al menos en las casas de apuestas, porque hay que llevarlo a la realidad, ¿no? También hay apuestas formales al respecto, y Tagle está encabezando también algunas preferencias, ¿no? Totalmente. Carmen nos hacía el recuento de los italianos, ¿no? En el estudio nos pregunta por Tagle, y claro que está también encabezando las encuestas, por así decirlo, ¿no? Tagle es un gran candidato, obispo de Manila, fue director general, por decirlo de alguna manera, de Cáritas, ha estado muy cercano al Vaticano, es un hombre muy pastor y un hombre muy también de la curia vaticana y muy del agrado de todos. Asia podría estar muy presente a través de él. De hecho, recordemos que la próxima JMJ se hará en Corea, por tanto, Asia es un sitio muy importante, un sitio donde los católicos junto con África están creciendo de manera exponencial, y recordemos que Tagle se ha acercado también a los jóvenes de una forma muy curiosa, que ha sido a través de las redes sociales. Lo hemos visto en muchos perfiles, se le han hecho muchos vídeos que salía con los jóvenes, salía bailando y cantando las canciones de John Lennon. cantando canciones, y eso ha sido algo que para la gente ha sido muy curioso, porque ha significado, digamos, cercanía, ¿no? ¿Habla español? Insiste mucho en que habla español. Claro, porque la mayor cantidad de católicos, o bueno, por lo menos el 48% de los católicos está en América Latina y hablan español. Entonces es una manera de comunicarse, Y por ¿no? su origen filipino habla inglés, español. No olvidemos que la misa más grande que ha habido en la historia de la humanidad ha sido en Manila con Juan Pablo II, con 5 millones de personas que tuvieron que llevar a San Juan Pablo II en helicóptero hasta el altar. Entonces Manila y Filipinas es un país con una aportación católica muy vital. Han entrado ya los 133 cardenales a la Capilla Sixtina, donde todo ya está dispuesto. Están comenzando a tomar cada uno sus lugares. Están dispuestas las papeletas ya, Padre Álvaro, donde se llevará este cierre de puertas, por supuesto, y una primera y única votación de hoy, de este día. Antes del cierre de puertas, no sé si nos lo dejarán ver la televisión vaticana, pero cada uno debe hacer un juramento de guardar secreto de todo lo que pasa ahí en el cónclave, como se ha hecho en otros cónclaves también anteriores. Después pasarán ellos a una meditación, esto ya a puertas cerradas. Una vez que hacen el juramento, se salen todos los que no tienen nada que ver, entran, se quedan solo los cardenales, y entonces tienen una breve meditación.
y después inician por sorteo quién va a ser pues, los escrutadores, algunos puestos prácticos para llevar adelante el cónclave. Eso lo sacan por un sorteo, donde están en un bote donde están todos los nombres de todos los cardenales. Y ya después de eso iniciará la primera votación, primera y única de hoy, y los siguientes 2 días, es decir, jueves y viernes, tendremos 4 votaciones. Pero veremos ordinariamente 2 fumatas, a no ser que en la votación intermedia sea elegido el Papa. Tú lo comentabas, 2 votaciones por la mañana, 2 por la tarde, las fumatas después de cada 2 elecciones o de cada 2 votaciones, con un mensaje, por supuesto, que está pendiente el mundo entero del color de esa fumata. Usted lo sabe, de color negro en caso de que no llegaron a un acuerdo, no se llegó con el número de las votaciones necesarias, 89. o blanco con este mensaje que después derivará en este comentario y en este mensaje al mundo de Habemus Papam, que todo el mundo espera para conocer el nombre del nuevo siervo de Dios en la tierra. Jorge, 89 votos requiere el nuevo Papa. Así es, la votación requiere de una mayoría, 89 votos, es lo que dice, ¿no? Sí, el canon, ¿no? El canon. Es difícil que en una primera votación se den los 89. Pero ha pasado tanto que a lo mejor hoy tenemos humo blanco, ¿no? A lo mejor hay sorpresas. Extrañaría, pero Sí. puede ser, sobre todo porque estamos hablando del cónclave más universal también, porque como decías antes, se supera, digamos, ese número de cardenales que marcó Juan Pablo II. Con Francisco eran, si no recuerdo mal, 115, estamos en 133, porque ha habido además 2 ausencias. No ha venido ni el arzobispo emérito de Valencia, Cañizares, ni tampoco el de Kenia, John Nue, ambos por motivos de salud. 2 bajas menos, 2 votos menos. Y desde luego 133 se tienen que poner de acuerdo de alguna manera viendo lo que sucede en la primera votación. Claro. El promedio, para que nos demos una idea, es de 70 años. El más joven, 45, es Sí. de Ucrania. Sí. Nicolás, sí. Sí, es el cardenal polaco de católico de rito ucraniano. Es uno de los ritos que hay en la Iglesia Católica y bueno, muy joven para ser papa probablemente. Y el más viejo, Carlos Osoro, Sí. de Madrid, ¿no? De Madrid, emérito Madrid. de Madrid. 29 español. años, de hecho, la curiosidad es que cumplía los 80 el 16 de mayo, por tanto se ha quedado rozando ese límite para poder entrar, pero ahí está dentro, así que... La realidad es que probablemente se elegirá un papado no breve, no largo, mediano, 10, 12 años, entonces puede ser que los 70, los 72 años sea una media, pero todos son interpretaciones. Una vez que entran a la Capilla Sixtina, ¿qué es lo que pasa? Pues una vez entran a la Capilla Sixtina, cuando se pronuncie ese extra omnes, solo quedarán dentro los cardenales menores de 80 años, salen todas las cámaras, salen los ceremonieros, sale también el coro y solamente estarán esos 133 cardenales. Al principio estarán acompañados por Raniero Cantalamessa, el antiguo predicador de la Casa Pontificia, que hará esa meditación y después ya se procederá, digamos, al primer escrutinio, que como decía suele ser el de tanteo. Saldrán los primeros nombres porque hasta ahora, aunque muchos de ellos tengan sus candidatos, realmente no lo han puesto por escrito, digamos, de manera oficial. Hay todo un protocolo que está escrito en un documento que es la Dominici Gregis, donde se establece cuáles son los pasos. Van a cantar el Veni Creator, que es un canto clásico gregoriano de invocación al Espíritu Santo, y también han invocado a todos los santos, las letanías de los santos. La verdad es que estos hombres saben que van a algo muy serio. Seguro, por eso se llama el Salón de las Lágrimas, ¿no? Algo tendrá de cierto. Ahí es donde el Papa ya elegido Papa llora, pero por poquito tiempo, porque tiene que elegir la sotana, etcétera, y tiene que salir enseguida a San Pedro a dar la bendición. Oye, y como peculiaridad, ahorita que comentaba Carlos en el tema de los cánticos y los rezos que buscan inspiración, que buscan incluso señales, llama la atención, por ejemplo, el dato dentro de toda la historia de los cónclaves, sí que en el año 236 una paloma se posó sobre la cabeza del sacerdote Fabián, que interpretaron esto como una señal divina y fue proclamado papa por unanimidad. Y es que así van a estar los 133 buscando señales en después de esta primera votación, que como decimos coloquialmente en México, les va a servir para tantear el agua, ¿no? De cómo está la tendencia, de cómo le van tirando,
y de ahí, por supuesto, seguir con las votaciones posteriores que terminará la proclamación del nuevo pontífice. ¿Qué pasó con el Papa Francisco en el 2013? Bueno, en 2 días fue elegido, es decir, en 5 rondas. Benedicto XVI en el 2005, en 2 días. Juan Pablo II en el 78, les llevó a los cardenales 3 días la elección del Papa Juan Pablo en aquel entonces. ¿Cuánto durará este cónclave, padre Álvaro? Pues se estima que dure más o menos lo mismo, porque aunque es verdad, que decíamos hace rato, los cardenales vemos que se ven poco, se conocen poco, en teoría, yo siempre digo que por debajo del agua siempre están hoy todos los medios de comunicación que tenemos, que ellos también tienen acceso, y por ahí se van conociendo, van viendo que predican, cómo piensan. Entonces, sí no hay un conocimiento directo, pero indirectamente sí tienen un cierto conocimiento, y como decía hace rato, decíamos también del Espíritu Santo, la importancia, pero el Espíritu Santo también cuenta con nuestra humanidad, con nuestra mente, con todo eso. Yo creo que en ese sentido el cónclave durará más o menos lo mismo. Vamos a ver si nos vamos a la segunda ronda. Recordemos que hay 2 días de votaciones. Si para el viernes no tenemos fumata blanca, entonces el sábado será un día de reflexión para ellos y retomarán las votaciones el domingo. Esperemos que no ocurra lo que ocurrió con Gregorio X, dice, entre 1268 y 1271, el cónclave más largo de la historia, 1006 días, por eso deciden, pues ahora sí que encerrar a los cardenales, tapear las ventanas, incluso reducirles el tema de la comida, pan y agua a manera de presión, y de ahí el origen de la palabra cónclave, de echarle cerrojo, echarle llave, porque urge que decidan y que anuncien al nuevo Papa, ¿no? Las cosas son diferentes ahora, Jorge. Totalmente, pero siempre hay curiosidades cuando se habla de cónclaves, ¿no? ¿Recuerdan alguna? Bueno, pues ha habido cónclaves que han durado más de 3 años en la historia de la Iglesia. Por eso también justo el que platicaba ahora Roberto, ¿no? Exactamente, entonces hay ese tipo de curiosidades y bueno, obviamente todo tipo de relaciones. Al final son unos hombres escuchando al Espíritu Santo para el bien de la Iglesia, y también ha habido algunas confusiones, ha habido en algún momento que alguna de las papeletas no era clara, lo propio que sucede en este momento tan clave. ¿Que el humo no era tan blanco? Por ejemplo, el humo no era tan blanco, sucedió con Juan Pablo I, si no recuerdo mal también con Juan Pablo II, y fue ya con Benedicto XVI, después de ser elegido, que dijo, vamos a ponerle aditivo a esa paja para que el humo salga finalmente blanco, porque la gente tenía que esperar en la plaza de San Pedro al repique de las campanas para saber que tenía un nuevo papa, algo que ya estrenó, digamos, si no recuerdo mal, el Papa Francisco. Aquí en el estudio donde estamos muy cerca de ver esa chimenea, y realmente es un tema muy importante porque hay que observarla bien. Y lo que estamos viendo en este momento es que comienza justamente la juramentación de cada uno de estos cardenales. Este es el Va a ser el inicio del Benicreato. juramento, y cada uno tendrá que pasar, tiene enfrente los evangelios o la Sagrada Escritura, y pone su mano sobre la Sagrada Escritura y jura guardar secreto de todo lo que se dice. Vemos un dato importante, sabemos que el decano del Colegio Cardenalicio es el cardenal Giovanni Battista Re, pero él ya tiene 90 años por ahí. No va a estar en el cónclave, no puede ser elector, no puede presidir el cónclave como ordinariamente sería, y entonces los mismos cardenales han elegido al cardenal Pietro Parolin, que por ahí probablemente puede haber una señal, porque si lo eligieron, un guiño, y entonces vemos ahí que él, como quien va a presidir el cónclave, pues ya está dispuesto para hacer su juramento. Tú lo comentabas, quizá el último parte o proceso de este ritual que tenemos conocimiento o que podremos ver, porque posteriormente esta juramentación, ya lo escuchábamos también Carlos Herrero, que hacía el comentario del Beni Creator, que es parte de esta ceremonia, vendrá el cierre de puertas y ahora sí el mundo se aislará de lo que ocurre allá adentro. Únicamente estos 133 cardenales formarán parte de este proceso muy interno, con mucha secrecía, de ahí la juramentación. Yo comentaba también durante la transmisión que esta juramentación se extiende no nada más a los cardenales, sino también a toda la gente que opera en el Vaticano. Y hablamos también del tema de la cocina, de los choferes, de todo el personal que opera al interior del recinto vaticano, que ellos juramentaron desde el lunes esta misma secrecía perpetua por el resto de su vida, padre. De hecho, exacto, así es. Ellos hace unos par de días hicieron su juramento y hoy ya les toca a los cardenales, pero dentro de las votaciones solamente están los 133 electores. De estas imágenes en vivo desde la Capilla Sixtina, antes de que comience este cónclave o ya de manera formal se cierren las puertas de la Capilla Sixtina, vamos a una pausa y seguimos en esta transmisión especial de Fuerza Informativa Azteca.
conclave. Estamos de vuelta en redes. Tuvimos que ir a la pausa comercial en Azteca 1 y platicando todo lo que está pasando o está por pasar en el tema del formalismo. ¿Ya empezó de manera oficial o está por empezar, padre? Yo creo que con este ritual que estamos viendo, donde ellos inician en la Capilla Paulina su oración, Ajá. yo creo que ahí se puede dar un inicio formal del cónclave, porque ella es parte de los ritos. En la mañana ellos tuvieron la misa para elegir, una misa donde piden al Espíritu Santo que les dé iluminación para elegir al próximo pontífice. Eso no es parte oficial del cónclave, pero es parte de lo que, digamos, de lo que se tiene que hacer. Ok. Veíamos entonces ahí pues las últimas imágenes del que seremos testigo, porque decía usted muy bien, después de esta juramentación hay una meditación que muy probablemente ya no vamos a ver, y después de eso entonces sí, se sale todo el personal que no tiene y que no debe de estar ahí y se cierran las puertas. Oye, se sale, no, lo sacan, porque vendrá el extra omnes, ¿no? Vámonos para afuera. Efectivamente, veremos qué hacen su juramento cada uno de los cardenales. Después, ya no sé si nos dejarán ver o no la meditación, pero una vez que viene el extra omnes, todos los que no son cardenales electores deben salir. Quizás se queden con el cardenal que les va a dar la meditación, pero una vez que es el extra omnes, su único modo de comunicación con el exterior es a través de esa chimenea que pusieron en la Capilla Sixtina, donde va a ser o humo blanco o humo negro. A mí me llama mucho la atención lo que decías hace un ratito, padre, sobre esta parte de que no se conocen mucho los cardenales, pero cómo ahora las cosas son muy diferentes respecto a otros años. ¿Por qué? Porque la tecnología, bien o mal, queramos o no, ha avanzado muchísimo y pues tenemos esto a la mano, y ellos también, ustedes también, y eso los hace un poco más cercanos, o por lo menos tener conocimiento de quién es quién. Claro, a ver, y tú puedes meterte a alguna red social y, a ver, yo quiero saber cómo piensa este cardenal. Veo una de sus homilías por YouTube. Y más o menos, digo, no lo conoces, pero sí vas sabiendo cómo piensa, te das una idea cómo piensa, cuál es su planteamiento en ciertas cosas, o puedes leer un periódico de manera digital. Y yo supongo que ellos mismos, así como nosotros tenemos nuestros grupos de WhatsApp y todo eso, ellos también deben tener algún grupo. Me quiero imaginar. Si no van en blanco como muchos años atrás, donde sí, pues era un misterio quién era el cardenal. Por eso duraban 3 años, como ese famoso cónclave que, pues hasta que decidan a pan y agua. No, y recordando que conforme van llegando a la ciudad del Vaticano, los cardenales de diferentes puntos y de diferentes zonas del mundo, pues empiezan este cabildeo. Pero escuchemos en vivo lo que está ocurriendo al interior de la Capilla Sixtina. Amulis tuis spiritum intelligentiae, veritatis et pacis. Ut que tibi placita sunt, toto corde cognoscant, et agnita Aquí el tota cardenal Pietro virtute Parolin, como secretum, decíamos, es quien va a dirigir el cónclave, o quien va a presidir, no dirigir, simplemente él preside, está haciendo su propio juramento, pero antes se invita a todos a hacer el juramento, y entonces da unas palabras. Recordemos que ahora todo lo que están diciendo y todo el juramento, eso va a ser en latín. El latín, aunque ya no se habla, y yo creo que prácticamente ninguno de los cardenales lo habla, el Papa Francisco prácticamente no lo usó más que para lo que era indispensable, pero sigue siendo la lengua oficial de la Iglesia. Y aquí el cardenal Parolin invita, dice, nosotros, todos los cardenales electores presentes en esta elección del sumo pontífice, prometemos y nos obligamos, juramos a observar fielmente y escrupulosamente todas las prescripciones contenidas en esta famosa Constitución Apostólica que creó Juan Pablo II para elegir al pontífice. Entonces, esto es lo que está ahora exhortando a todos los cardenales a guardar esta secrecía que se necesita dentro del cónclave. Recordemos que esta Constitución Apostólica la hizo San Juan Pablo II, y todavía Benedicto XVI le hizo 2 reformas, una más o menos a la mitad de su pontificado y otra poco tiempo antes de que él renunciara. ¿Esta juramentación será el individual o lo hará cada quien ya desde su lugar para proceder al extra omnes? Ahora, como vemos, el cardenal hace una exhortación y después cada uno pasará. Vemos ahí también que está la Sagrada Escritura abierta, cada uno pasa
y hace su juramento personal. En épocas pasadas, en cónclaves pasados, ¿esto sigue siendo de manera abierta o ya es a puerta cerrada? Yo tengo entendido que sí, porque por ahí he visto varios videos de cuando el Papa Francisco, siendo el cardenal Bergoglio, hizo su propio juramento. Entonces hay imágenes de esto, entonces creo que debe ser algo abierto y creo que el extra omnes será después de este juramento. Que esta frase, obviamente, de parte de la tradición eclesiástica, la emitirá el maestro de ceremonias, que actualmente es el arzobispo Diego Ravelli, es el encargado de pronunciar la frase, como lo decíamos, y de ahí ahora sí que todos los presentes que no tienen que ver con la elección tienen que abandonar la Capilla Sixtina, que obviamente está enmarcada con estos frescos impresionantes que narran de una forma pues la historia también de la religión, de la religión católica, y que por eso fue seleccionada. Que hay que recordar que no todas las votaciones en la historia de la Iglesia han sido en Roma, ni también en la Capilla Sixtina, incluso ha ido a otros lugares como Alemania también, Constanza y en Alemania, donde se realizaron también cónclaves, al igual que en otros puntos, ¿no? Así es, no todos los cónclaves han sido en el Vaticano, ha habido en Alemania, me parece que en Francia también, si no mal recuerdo, y bueno, pues ya nuestra historia reciente, donde está ella más ordenada y más legislado, pues ya se prevé que sea todo en la Capilla Sixtina. De hecho, esa casa donde vivió el Papa Francisco, todo su pontificado, la famosa Casa Santa Marta, esa se hizo en tiempos de Juan Pablo II y fue explícitamente para el cónclave. De hecho, ahora es una casa de peregrinos que se utiliza ordinariamente, pero ahora que hay cónclave, todos tienen que salirse de ahí. No puede haber peregrinos, solo los cardenales están ahí. Con estas imágenes, si les parece bien, vamos a Azteca 1 y continuamos con esta transmisión. Ahora sí le damos continuidad. ¿Qué está pasando allá en Roma? ¿Qué está pasando en el Vaticano, padre? En la Capilla Sixtina. Vemos que los cardenales salieron de la Capilla Paulina, se dirigieron en procesión a la Capilla Sixtina, donde iban diciendo la letanía de los santos, y ahora llegando ahí se preparan para el juramento, donde vemos justamente al que hablábamos, del cardenal Tagle, haciendo su propio juramento. Si quieren, el juramento es algo muy breve. En español diría yo, el cardenal Tagle, prometo y me obligo y juro, y así Dios me ayude con estos santos evangelios que toco con mi mano. Ya lo comentábamos en la transmisión en redes sociales, que después de esta invitación del cardenal Paroli a toda la gente de hacer esta juramentación, o a cada uno de los cardenales, lo iban a hacer de manera individual. La pregunta era si nos iban a permitir ver parte del proceso del ritual. Sí, ahí está en evidencia cómo irá uno por uno estos 133 cardenales juramentando. Después retomarán sus lugares en los centros de votación frente a cada una de las papeletas, y de ahí vendrá esta frase extra omnes, todos para afuera, y cerrarán las puertas de la Capilla Sixtina. Jorge, Carmen y Carlos, volvemos con ustedes. Diego. Muchas gracias a nuestros amigos que nos acaban de sintonizar. Estamos viviendo un momento histórico. Lo que estamos viendo en pantalla es uno de las elecciones a nivel historia, a nivel comparado con la monarquía o con algún jefe de Estado, algo nunca antes visto. Por eso llama tanta la atención de periodistas, de curiosos, de peregrinos, aun cuando aquí en Roma es el año jubilar y que llegan muchísimos peregrinos. Esta elección, todo este protocolo, todas las vestimentas, todo esto que tiene pues mucho colorido y mucha profundidad, porque tiene siglos de historia, no deja de llamar la atención. Es verdaderamente un protocolo único, simbólico. Es un protocolo que necesariamente tiene que ser de esta manera, con este juramento en latín, la lengua universal de la Iglesia, donde ahí sí todos se conocen y todos pueden entenderse, y estamos viendo a uno, cada uno con su personalidad, su nacionalidad, su historia, su experiencia. No hay en el mundo entero y en la historia de la humanidad un evento de este tipo. Y recordemos que gran parte, digamos, de lo simbólico de todo esto es que también dentro de este juramento lo que se dice es que van a guardar absoluto secreto. No se puede decir nada de lo que pase dentro de la Capilla Sixtina. Sí que se puede decir, por ejemplo, el Papa Francisco sí que reveló algunas curiosidades de su elección, pero realmente no se puede decir absolutamente nada de lo que pase dentro. Ellos están jurando, y ojo, porque también lo ha hecho todo el personal que lo va a acompañar, los van a acompañar durante estos días. Han jurado cocineros, médicos, conductores de autobuses, todo aquel que tenga contacto directo o indirecto con alguno de los cardenales o en general con alguien que esté dentro del cónclave no
puede decir absolutamente nada bajo amenaza de excomunión. Exactamente, que la excomunión tenemos que entenderla, es estar fuera de la salvación propuesta de la Iglesia, es algo terriblemente serio. No es algo pequeño. No es algo menor. No deja de llamar la atención que quienes están ahí, cada uno de ellos de distinto color, de distinta nacionalidad, representa no solamente a su catedral o a su basílica o a su iglesia, sino a la iglesia de la gente que asiste los domingos o al catecismo, esta iglesia cotidiana de la que tanto predicó y habló el Papa Francisco. Es lo que representan estos hombres. Tienen la responsabilidad de esos fieles, de esas familias. Ahí tenemos a nuestros 2 cardenales mexicanos presentes, a cardenales de todos los países, y yo creo que las personas que están viendo por televisión esta transmisión están diciendo, ahí está mi pastor. Sí. Eso es importante porque al final todos se sienten identificados o han tenido quizá algún contacto con alguno de los que está ahí, porque han ido quizá a sus parroquias o han ido a alguna ordenación episcopal, algo relacionado. Al final es un trocito, digamos, de cada persona, digamos, de cada nacionalidad que está ahí dentro, que se ve representado, y sobre todo hay lugares del mundo, como decíamos antes, que nunca habían tenido un cardenal. Por ejemplo, Francisco viajó a Papúa Nueva Guinea y creó también a un cardenal de este país. Es un trozo, digamos, periférico, un trozo de periferias existenciales que está dentro del cónclave y que representa esa universalidad de la Iglesia. Hay también un cardenal nombrado por Francisco de Mongolia, es italiano, pero ha sido el Papa de las periferias, el Papa de la Iglesia Universal. Quisiera resaltar la última frase del juramento: por este evangelio que toco con mi mano. Cada elemento está perfectamente medido, no es que juro y creo en intenciones, no, estoy demostrando con mi mano derecha que estoy sobre el evangelio. Es algo verdaderamente simbólico y de una profundidad espiritual tremenda. Bueno, pues ahí está la síntesis. El verbo se hizo carne y ahí está la carne humana sobre el verbo que es la palabra, ¿no? Efectivamente, esa trascendencia que tú dices de la gran frase del Evangelio de San Juan. Ustedes hablaban, sobre todo Carmen ahorita hablaba de los viajes del Papa Francisco. Tenemos que recordar, por supuesto, cuando visitó México, ¿no? Y que estuvo en Ecatepec, que estuvo allá en Morelia con un cierre espectacular que tuvimos la dicha de poder transmitir, de estar presentes, de darle cobertura, y al final de cuentas la importancia de esta figura del Papa para los fieles, nada más, y lo digo obviamente con sarcasmo, 1.400 millones de fieles que están pendientes del que será su nuevo líder, quien marcará muchas de las decisiones que podrían tomar como católicos, como gente de fe, y por eso de ahí la responsabilidad y la presión para estos cardenales. Sí, padre, y decía Carlos, de este momento tan importante, tan profundo y de tanto significado para cada uno de los cardenales que estamos viendo, continúan haciendo esta juramentación. Sí, y sinceramente yo los veo muy metidos en el papel que les toca después de varios días de discusiones, de ponencias que han tenido, donde se ve cómo piensa cada uno, donde en cada mente iluminada por el Espíritu Santo van entrando 3, 4 candidatos, porque no debes tener más, y vemos que este es un momento muy solemne para ellos, donde no juran sobre cualquier cosa, es sobre la Sagrada Escritura, donde está la base de nuestra fe. Todos pendientes de Diego Rabel y del arzobispo, quien será el encargado de emitir esta frase extra omnes, Jorge, para que todo el mundo salga, para que se cierre la puerta y que comience de manera oficial la primera votación. ¿De cuántas? No lo sabemos. Y esperemos que tenga el vigor para hacerlo con mucha energía. Extra omnes, todos fuera. Y la última palabra que escucharemos seguramente hasta que se escuche el Habemus Papam, ¿no? Efectivamente. Por lo menos públicamente no sabremos qué pasa ahí. De una frase muy fuerte a una contundente. De hecho, acaba de pasar, por ejemplo, el cardenal Arborelius, cardenal de Estocolmo. O sea, pensemos que la comunidad católica de Estocolmo es muy pequeña, pero que está también dentro de los papables. ¿Qué estará pensando cada uno en este momento de lo que Dios le está inspirando? Y además es muy interesante lo que decías de Arborelius, porque si no me equivoco fue el primer obispo católico desde la Reforma protestante. Aunque estemos en Europa, también hay muchos lugares periféricos. En Europa, Estocolmo, Suecia, tiene una comunidad católica muy pequeña, apenas un 2%, hay muy pocas parroquias y por tanto pues Arborelius, que también ha sonado como papable en los últimos días, pues es una figura, un carmelita descalzo
que tendríamos que tener quizá en mente porque es uno de los que, digamos, europeos que podría salir. De las sorpresas, ¿no? Que no, Sí. no siempre pueden a lo mejor gustarnos, porque vemos, por supuesto, en las casas de apuestas, vemos aquí, yo he leído los periódicos en Roma, no les he entendido mucho, pero lo que he visto es que sacan las encuestas, ¿no? Tienen realmente un récord de quién tiene el mayor porcentaje de popularidad y creo que será una sorpresa cuando se salga al balcón y nos digan quién es el nuevo Papa. Y no solamente eso, me parece que también quienes atinen a estos personajes, será una sorpresa el nombre que llevará como Papa. Claro. Ahora, Es la mayoría de los muy cardenales... difícil seguir los pasos de Francisco porque ha sido un papa pastor, un papa que ha atraído a todos los que estaban alejados y bueno, pues nos sorprendió en todo porque siendo jesuita eligió el nombre de Francisco, fue a las periferias, estuvo hablando de la cultura del descarte y yo creo que esta imagen del Papa Francisco está en cada uno de estos hombres de la Iglesia. Cris. No, decíamos justamente sobre esto que mencionan el Papa Pastor y lo vuelvo a poner sobre la mesa porque justamente sería uno de los deseos del Papa Francisco, justamente que fuera un Papa Pastor. Recordemos el Papa de los olvidados, el Papa de los pobres, que es como... pues muy seguramente será recordado a lo largo de los años, padre. Sí, creo que vale la pena también recordar este sentido de cuál es el sentido del Papa como pastor de la Iglesia universal. De hecho, ahora la meditación que van a tener es sobre el Evangelio de cuando Jesús le entrega las llaves a Pedro. No es un evangelio cualquiera que escogieron un pasaje muy específico. Y en ese sentido, ¿cuál es la misión del Papa? Es confirmarnos a todos en la fe. Entonces, es una misión de pastor en la fe, más allá que decíamos que si tiene que tener habilidades administrativas, que es verdad, las debe tener y si no las puede adquirir y si no se ayudará de personas que las tengan. Pero sobre todo su misión es estar lo más cercano posible a la gente y guiar a la Iglesia Universal a lo que Dios vaya iluminando en estos momentos de la historia. Por eso lo decíamos, todos pendientes también de los simbolismos y destacábamos lo que sorprendió al mundo cuando Jorge Bergoglio decide tomar el nombre de Francisco, pero sobre todo utilizar su cruz, sus propios zapatos, mostrarle al mundo cómo iba a ser su pontificado de manera humilde, cercana a la gente que en muchas ocasiones había sido olvidada o no tan pendiente de ellos a lo largo de los pontífices pasados. Y al final del día, pues también estaremos pendientes de lo que ocurre con la nueva elección y con esta primera presentación ante la gente, ¿no? Así es, yo recuerdo que tuve la fortuna de estar en el cónclave donde eligieron al Papa Francisco. Estuve ahí en la Plaza de San Pedro, llegué rápido, estuve en los primeros lugares. Y recuerdo cuando salió la Habemus Papam, pues él no estaba en todas estas encuestas que estábamos hablando, él no figuraba su nombre, figuraba en el cónclave anterior donde eligieron a Ratzinger, pero en ese cónclave no figuraba en 2013. Y yo recuerdo estar rodeado de mucha gente y cuando salen a anunciar en latín, porque solo lo anunciaron en latín, no dijeron nada en otro idioma, los que más o menos entendemos algo, supimos de qué se trataba la cosa y quién era el Papa y qué nombre se había puesto. La gente estaba realmente sorprendida, pero también la gente estaba muy contenta de lo que estaba sucediendo, porque había un nuevo Papa. Y que todo el mundo decía, el argentino salió como caballo negro de repente de allá atrás y llegó para encabezar la Iglesia Católica. Se sigue diluyendo la fila de esta juramentación, Jorge, y estamos a nada del cierre de puertas. Así es, gestos de sencillez que ha tenido el Papa desde el primer momento, el Papa Francisco, el solo hecho de usar sus propios zapatos, de cargar su maletín, de trasladarse aquí a este edificio que tenemos a la espalda, que es Santa Marta, y no en el Palacio Apostólico, pues fueron rompimientos que la gente seguramente levantó las cejas, no solamente en el Vaticano, sino en diversas partes del mundo, ¿no? Y aun levantando las cejas hay que reconocer que acercó a todos los que estaban alejados, que fue un pastor que aceptamos todos, que tuvo unos símbolos que realmente nos dieron la identidad de somos una sola iglesia. De hecho, hasta el último día, hasta ese domingo de Pascua, lo vimos estar con la gente, era su señal, era lo que más le gustaba, estar con ellos, escucharles,
que viniesen, se le acercasen, les contasen incluso sus problemas. Sabemos que le llegaban cartas, que el Papa Francisco era cercano en el sentido en que llamaba por teléfono. Él no tenía celular propio, pero sí que es cierto que llamaba mucho por teléfono para preguntar a comunidades religiosas, por ejemplo, de todo el mundo, y que también, como hemos comentado antes, sus viajes fueron muy importantes y muy significativos. Dijo que iría a países pequeños antes que a grandes. Muchos de esos países tienen hoy a sus cardenales, los estamos viendo jurar precisamente y entrar en esa capilla Sixtina para elegir al nuevo Papa. Ejemplo de ello, el viaje a México que ustedes comentaban. Sí, va a la Ciudad de México, obviamente, la Basílica de Guadalupe, pero también va a Chiapas, y también va a Morelia, y también va a esas comunidades en donde la gente quiere ver al párroco, no necesariamente al papa, ¿no? Al gran pontífice. Y yo creo que este llamado que está haciendo hoy los cardenales, que hace el cardenal decano Giovanni Battista Re desde la homilía, que marca, ¿no? Que traza, es por aquí, no aspiraciones personales, alguien que despierte las conciencias. ¿Qué les está diciendo realmente, no? Y como dijo también en la homilía, no estamos eligiendo al sustituto de un papa, estamos eligiendo al sucesor de San Pedro. Claro. O sea, estamos dando las llaves de la Iglesia al sucesor de San Pedro. Desde luego que Francisco, desde esa imagen solo durante la pandemia en la plaza, posteriormente cuando recorre las calles de Roma como un cura de calle. Seguro. Como un párroco, como un pastor de la calle que quería despedirse de la ciudad de Roma. Pues esto que estamos viendo en pantalla, Cris, padre, Roberto, lo están viendo millones de personas en todo el mundo. Esta señal no escapa a los teléfonos celulares, a las pantallas, a las tabletas, a los grandes proyectores. Entiendo que en Nueva York estaba una pantalla ya kilométrica transmitiendo esto, que es un evento pues internacional, ¿no? Es un evento que transforma el mundo. Todos las personas, los países estamos pendientes de la televisión. Pensemos que en 1978, cuando se elige a Juan Pablo II, esto no se veía. O sea, se ha transformado la Iglesia, se ha comunicado de otra manera, estamos dentro de los protocolos y de los ritos de la Iglesia. Les tocó la inteligencia artificial, una época pues distinta, y por ahí distante, ¿no? Que también ese es el llamado del Papa, muy comunicados, hoy lo decían en la homilía, muy comunicados, muy tecnológicos, pero por momentos muy apartados del fundamento, que es la fe, ¿no? O el creer, Carmen. Sí, de hecho, muchas veces sucede quizá que en los sitios más desarrollados muchas veces es donde más soledad hay, donde, por ejemplo, a las personas mayores más se les deja solas. Creo que eso también lo ha destacado de alguna forma con una frase mucho más sintética Giovanni Battista Re, el decano, esta mañana en la homilía, cuando ha hablado del mundo secularizado y del progreso tecnológico. Y otro punto también importante de la homilía de esta mañana, cuando ha hablado de la importancia de la comunión en la Iglesia, de la comunión de toda la Iglesia, ya sea obispos con el Papa, Papa con obispos, algo que también se ha hablado en las congregaciones generales y que es importante porque al final la Iglesia es una, la Iglesia es de Cristo, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Perdón que los interrumpamos, estamos viendo o estamos a segundos de ver al cardenal Aguiar hacer su propia juramentación, México representado también en este cónclave, ¿no? Ahí lo vemos, y no sé si lo puedo escuchar. Sic meteus adjuvet et ex santa evangelia que manu mea tango. Padre. Ahí vimos a uno de nuestros dos representantes de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo de la Arquidiócesis de México, y vendrá luego también seguramente el cardenal Robles. El cardenal Aguiar, a mi modo de ver, tiene muy buen perfil, ¿Sí? pero no sé si va a ser elegido. Pues mire, él fue muy cercano al Papa Benedicto, el Papa Ratzinger, y después él fue nombrado cardenal por el Papa Francisco, y él tiene una línea, aunque en sus gestos y en su forma de ser no es como el Papa Francisco, es mucho más recatado, más moderado, más de protocolos, pero en su actuar pastoral sí tiene mucha línea del Papa Francisco. ¿Hay muchas similitudes? Sí, muchas. Que ahora lo mencionaban nuestros compañeros allá. A ver, no es el sucesor del Papa Francisco, pero sin duda dejó la vara muy alta, porque es justamente lo que los católicos estaban pidiendo y deseando desde hace mucho tiempo. Algo así pasó cuando se fue San Juan Pablo II, que decíamos, ¿y quién va a tomar ese lugar? Pues fue el Papa Benedicto, lo hizo de manera distinta.
Creo que no podemos esperar una copia del Papa Francisco, pero sí tenemos que esperar que el siguiente Papa, muchas de esas líneas que ya abrió el Papa Francisco, pastorales, incluso yo me atrevería a decir teológicas, de formas de pensar, de forma de abrir la iglesia, tienen que seguir. Creo que son casi irreversibles. Un camino muy avanzado que tú lo decías, padre, no se puede regresar, no se debería regresar, ya estaremos viendo el nuevo pontificado. Jorge, discúlpanos por favor con Carlos y con Carmen el laminazo, pero México estaba juramentando y teníamos que señalarlo, amigo. Claro, y además es un momento histórico para los mexicanos ver a, como dices, es mi obispo, es mi cardenal, lo veo en la iglesia, lo veo en la catedral, ¿no? Lo veo en reuniones, porque es verdad, el cardenal Aguiar es un fino interlocutor, además es un pastor, estuvo en las diócesis más grandes del país y me parece del mundo, ¿no? Que es la de Texcoco. O sea, ese contacto que él tiene pastoral pues, es innegable totalmente, ¿no? Ahora, amigo del Papa Benedicto, más amigo del Papa Francisco, me parece. Él cuenta cuando comparte con algunos reporteros cómo conoce al Papa Francisco, y es cuando es en estas reuniones particularmente de Aparecida, donde le encarga el Papa Benedicto que trabajen realmente la iglesia y los puntos que le duelen a América Latina, y cuenta Monseñor Aguiar que el Papa Francisco se levantaba a las 4 de la mañana y lo citaba a las 6, y él le dijo, mira Jorge, tú te levantas muy temprano, pero podemos empezar a las 8, ¿no? Y el Papa concedía, porque decía, pues sí, no podemos obligar, son mayores de edad. Dice que fueron las semanas más intensas, dice, 3 semanas que estuve codo a codo con el Papa Francisco, se hizo amigo de él, se carteaban, él en Buenos Aires, el cardenal Aguiar en México, y esto pues lo hizo cardenal, por supuesto, que no tiene nada que ver, ¿no? Aquí la amistad no tiene nada que ver, simplemente pues, un punto medular lo hace arzobispo en la Ciudad de México, y cuando yo tuve la oportunidad de platicar con el cardenal Aguiar, y noté en sus ojos y en su mirada cierta tristeza, porque finalmente pues, es tu amigo, ¿no? Independientemente de que sea el Papa. Sí, y no tenemos que olvidarnos que dentro del Colegio Cardenalicio y con el Papa hay una amistad, hay diálogo, hay conversaciones, se comparten los problemas tremendos del mundo y de la Iglesia. Yo creo que Francisco ha sido el Papa del diálogo, tiene unas conversaciones preciosas con los cardenales, con las monjas, con los religiosos, con los jóvenes, con los pobres, con los presos a los que ha lavado los pies. Era el Papa del diálogo. Y al final son personas educadas en hablar, en escuchar. O sea, este es un rito muy simbólico y muy protocolario, pero en el fondo hay personas de carne y hueso que se acercan a los demás. Y me parece, Carmen, si nos pudieras platicar, que ayudó mucho que él estuviera en Santa Marta, lejos del protocolo y la burocracia que muchas veces aleja al Papa. Sí, desde luego, cuando el Papa Francisco fue elegido, el sitio por protocolo al que iba, como los papas anteriores, era el Palacio Apostólico. Recordemos que los cardenales que están ahora mismo dentro de la Capilla Sixtina se están quedando ahora en la Domus Santa Marta, que es el lugar donde vivió el Papa, pero realmente fue una casa que creó Juan Pablo II específicamente para alojar a los cardenales que venían a votar a Roma, porque antes se quedaban en las inmediaciones de la Capilla Sixtina. Para el Papa Francisco fue muy importante, digamos, alejarse de todo ese protocolo, de todo lo que había en la curia, y realmente estar con la gente. La residencia de Casa Santa Marta es un lugar donde viven religiosos, viven también seminaristas, viven monjas, vive mucha gente que está de paso por Roma, viven algunos de los trabajadores que están en el Vaticano, y él dijo que quería su apartamento ahí. Puedo decir que cenaba, me consta que cenaba siempre abajo, acompañado de sus secretarios en una mesa. La gente no lo solía molestar porque para ellos no era el Papa en ese momento, sino, digamos, un compañero de la estancia, ¿no?, que estaban compartiendo. El Papa Francisco bajaba a cenar, se paraba con todos cuando estaba en los pasillos, y de hecho hay una anécdota de un guardia suizo que una de las primeras noches cuando llegó a Santa Marta había un guardia suizo pues haciendo, digamos, el turno de noche, ¿no? Y entonces el Papa llegó y le dijo, pero siéntese, y él dijo, no, es que yo tengo que obedecer a mi superior. Y el Papa le dijo, es que su jefe soy yo, siéntese. Y le pusieron una sillita al lado. Obviamente había que custodiar porque la seguridad es importante, pero el Papa siempre ha sido así de gestos cercanos con la gente y de hacer este tipo de cosas. ¿Los tendrá el nuevo Papa? Ese es el punto. ¿Vivirá en Santa Marta el nuevo Papa? Y la otra, ¿eso importa realmente?
Bueno, yo creo que es un símbolo muy importante que dio el Papa Francisco, no creo que sea relevante para la Iglesia Católica, pero dio sobre todo un signo de cercanía. Pero lo que dices, Jorge, y señala Carmen, qué reto el del nuevo Papa. ¿Voy a usar mis zapatos o me van a dar unos? ¿Voy a estar en Santa Marta o me voy al apartamento Vaticano? ¿Voy a salir a la calle de esta manera o no? ¿Voy a llevar el pantalón negro o voy a llevar...? O sea, es un reto de decir, nos hemos acercado, ya no nos podemos ir atrás. Tenemos que estar cerca de las personas y demostrar que somos los pastores que buscan. De hecho, sería un poco, digamos, extraño que el nuevo Papa, por ejemplo, elija usar de nuevo los zapatos rojos. Sí. Básicamente por sí, o sea, no estaría, digamos, muy bien visto, no se aceptaría, claro, por así decirlo, por esa continuidad. Claro, que tenemos que pensar también que cuando los usaba el Papa Ratzinger era un Papa teólogo que le podían haber puesto unos zapatos rojos o verdes. Sí. Era la tradición y lo aceptaba. Una esclavina roja, o sea, no era que él buscara eso, sino que era el protocolo de la Casa Vaticana. Exacto, un Papa de Curia que estuvo 27, 24 años como prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Sí que queremos un Papa que no tenga tanto protocolo para escuchar a la gente, para recibirlo como lo hacía en Santa Marta, así con esa travesura de poder tener una mano izquierda, ¿no? Que de pronto no se tenía, que de pronto él se les escapaba para poder salir a la calle. Javier Martínez Brocal lo encontró comprando discos, mucha gente le ha tomado fotografías al Papa Francisco, le tomó fotografías comiéndose un helado. Este rasgo humano que yo creo que él quiso ponerle a su pontificado, lo hizo no solamente en la catequesis, sino en la vida cotidiana, ¿no? Y tenemos que pensar, Jorge, que tanto los cardenales como el futuro Papa son seres humanos, que se equivocan, que necesitan salir a la calle, que necesitan comerse un helado. Al Papa le gustaba el helado, la pasta, le gustaba comer bien, le gustaba disfrutar la comida. Son seres humanos. No pensemos que están alejados y que son seres de otro planeta. Son seres que tienen que vivir, que tienen que aguantar un montón de problemas de la Iglesia. Volviendo a las anécdotas, le decía el Papa Francisco a un cardenal cuando lo visitó, dicen que estoy gordo. ¿Cómo no voy a estar gordo si todo el mundo me trae alfajores? ¿No? Y también decía, le gustaría pasar un domingo con su familia en Buenos Aires. Y decía, claro, me gustaría estar en un asado. Es un ser humano, le gustaría estar con su familia en el asado argentino. Y yo creo que el nuevo Papa va a tener estas connotaciones muy humanas, porque la Iglesia ha logrado en este pontificado un acercamiento. Y eso queda ya como una marca importantísima. Qué gran reflexión hacen, porque pues sí, eso es lo que nos hacen hacer. Decían, ¿es importante o no lo de los zapatos? ¿Es importante todo esto? Padre, acerca sin duda y son mensajes y son señales de cómo podría ser el pontificado. Sí, yo creo que son símbolos que... A ver, el Papa Francisco era una persona muy de símbolos, de signos, incluso su forma de predicar era mucho con imágenes. Entonces todo lo que él hacía representaba algo. Y justo eso del decir, me quedo en Santa Marta y no voy a los departamentos pontificios. No uso los zapatos clásicos del pescador, que así se llamaban. Que dicho sea de paso, no son de una marca muy especial y muy cara que algunos luego hicieron, fue la marca quien imitó los zapatos, cerrando el paréntesis. Entonces él abrió muchas cosas de decir, yo no me importa tanto estas cosas que en su momento quizá tuvieron un peso importante, hoy no se le ven tan importantes. Y el Papa dice, lo que importa es estar cerca de la gente, lo que importa es conocer cuáles son las necesidades de la Iglesia y él desde donde está, desde su posición de Papa, poder satisfacerlas de la mejor manera. Jorge, te interrumpíamos porque la televisión vaticana, la señal que emiten, veíamos ya que faltaban 2 cardenales, pero como dicen por ahí, como que llegó la otra camionetita porque aparecieron como otros 70, ¿no? Recordando que es el cónclave más concurrido con 133 cardenales que siguen juramentando. Y a reacción del comentario que hacía Carmen sobre que ahora es los dormitorios de Santa Marta quienes albergan a estos cardenales, recordando que no nada más dormitaban en las inmediaciones, sino dentro de la Capilla Sixtina. Y en esto de la juramentación decían que antes les monitoreaban incluso hasta la comida para evitar que algunos mensajes pudieran ser enviados a través de la comida, de los pollos o demás, porque esto de la secrecía es bien delicado, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque Carmen nos había comentado cómo inspeccionaron con lupa la Capilla Sixtina antes de que ingresaran. Este tema de que no hubiera micrófonos, platícanos. Eso es importante porque ahora mismo todo lo que es el territorio vaticano, por ejemplo, se han cortado todas las redes telefónicas
quieren que el cónclave, como ha sido antes y más ahora con toda la tecnología, digamos el sistema de drones, todo lo que puede ocurrir en este ámbito, quieren intentar blindar todo lo máximo posible. Los cardenales, todos conocemos esa prohibición de cero contacto con el exterior, no pueden ver televisión, no pueden leer la prensa, no pueden, digamos, hablar con nadie, solamente entre ellos en esas pausas de comida, cena, desayuno en Santa Marta, quizá entre votación y votación, pero sí ahora mismo el Vaticano se ha blindado precisamente para evitar cualquier ataque cibernético, cualquier cosa que pueda revelar cualquier situación que esté sucediendo ahí dentro de esa Capilla Sixtina. Nos platicaba Roberto que en su momento a través de los alimentos les podían enviar algún mensaje, en fin, hay muchas anécdotas respecto a eso, ¿no? Y con la tecnología que hay ahora, la verdad es que están en auténtico retiro. O sea, a nosotros si nos dicen hoy que nos quitan periódicos, televisión, radio y el teléfono celular, se nos cae el mundo. Están en retiro total. Acaba de poner la mano sobre el Evangelio el cardenal Pizzaballa, que es uno de los papables italiano, patriarca de Jerusalén, que nos hablaba antes Carmen de él, y bueno, pues es una de las personas que podrían estar en la lista del Espíritu Santo. Me da gusto que cuando mencionamos algún cardenal siempre lo acompañan sus virtudes. De eso se trata, de eso se trata. Dice, ¿quién será el Papa? ¿Será mejor que Francisco? No tengo la menor duda. Cuando el Papa Juan Pablo II es que tenía la popularidad. Sí, el cardenal Ratzinger no tenía la popularidad del Papa Francisco, pero tenía una brillantez en su cabeza y tenía una sensibilidad en el corazón que dejó en su poco pontificado siglos para estudiar. Los filósofos de esta época estudiarán lo que escribió el Papa Ratzinger. El otro día, hablando el Papa Francisco, Jorge y Carmen, sobre el tema de los divorciados, decía, voy a citar a un gran teólogo de nuestra Iglesia Católica, al Papa Ratzinger. Entonces, cómo cada uno tiene su identidad y sabe dónde están sus fortalezas y dónde otro papa ha sido más fuerte o más preparado o lo que sea. Dijo, miren que era un gran teólogo. Entonces, es un reconocimiento tan bonito. Jorge, Carmen, Carlos, hacemos esta pausa con ustedes. La verdad es que estamos muy metidos en la plática. Esta juramentación sigue y nos puede dar idea de lo que pudiera tardar también por los 133 cardenales esta primera votación y única del día, porque el itinerario mencionaba que duraría esto más o menos entre 15 y 20 minutos, pero bueno, vemos que esto se ha alargado. De acuerdo, nosotros nos despedimos y hablamos de Cristian, su servidor, y el padre Álvaro, a quien le agradecemos su presencia, porque ustedes sigan allá en la cobertura pendientes de los espacios de Fuerza Informativa Azteca y también de nuestros amigos de Venga la Alegría, que le van a dar continuidad y por supuesto que harán con ustedes allá para darle de manera oficial conclusión a la ceremonia del cónclave con el cierre de puertas y todo lo que el protocolo así dicta. Así que Jorge, Carmen, Carlos, les agradecemos, al igual que la audiencia de Azteca 1 por su confianza. Nos despedimos, pero siga con ustedes en la cobertura a través de la señal de televisión Azteca. Et ego Stephen Cardinalis, ciao. Ac iuro, sic me Deus adiuvet et ec Santa Dei Evangelia, que manu mea tango. Et ego, Carlos Cardinalis Castillo, espondio, voveo, ac iuro. Seguimos en esta transmisión especial del cónclave para elegir al Papa, al nuevo Papa, al sucesor. Ya ibas a decir de Francisco, Cristo en la costumbre. La costumbre, como también lo vamos a extrañar, ¿no? En el tema de la cercanía. Y decían ahorita, es que no es el sucesor del Papa Francisco, pero nos dejó tanto, estuvo tan cercano a la gente, mandó tantas señales tan diferentes con las que de alguna manera nos identificamos los católicos, que es imposible no decirlo así, padre. No, sí, definitivamente lo vamos a extrañar. Definitivamente fue un papa muy cercano a la gente, un papa que abrió muchas puertas de la iglesia para que la gente se acercara, que como que de alguna manera yo digo que recuperó
esa esencia que la Iglesia tiene, que es el estar cerca de la gente, el ser una casa para que todo el mundo entre. Él hablaba mucho de esta imagen de la Iglesia como de un hospital de campo, donde pues llega la gente incluso herida y llega a curarse, pero también incluso el médico que te va a curar puede estar herido, etcétera. Entonces, como que comprendió muy bien la humanidad y la necesidad de la gente. Si usted acaba de unir a la transmisión, le recuerdo, estamos completamente en vivo desde lo que está ocurriendo al interior de la Capilla Sixtina, dentro de la Ciudad del Vaticano, en la juramentación. ¿Qué están haciendo los cardenales? Juramentando secrecía, juramentando que en el resto de su vida terrenal no podrán comentar lo que está por ocurrir a puerta cerrada al interior de esta capilla durante la elección del nuevo líder de 1.400 millones de fieles católicos, el nuevo líder de la Iglesia Católica. Ya escuchamos también la juramentación del cardenal Aguiar, representante mexicano, y así lo harán cada uno de los 133 cardenales, decíamos 108 de los cuales elegidos directamente por el Papa Francisco. Que a ver, padre, y esto es a manera de duda, ¿el Papa elige de acuerdo a ciertos perfiles o es parte de un proceso que tienen que hacer los papas conforme van requiriendo estos cardenales? Digo, para elegir a un cardenal, igual que para elegir a un obispo, el Papa se ayuda de la congregación de los obispos, que es como digamos que el órgano del Vaticano que lleva a todos los obispos, y también tiene en muchos países, con quien tiene relación, tiene sus nuncios apostólicos. Aquí en México tenemos un nuncio apostólico y también a través de ellos. Pero finalmente la decisión de a quién nombro o no cardenal recae solamente en el Papa. Él puede decir no. Él puede decir este sí o este no. Él es el único que los va nombrando. Y hablábamos del Papa Francisco, de lo revolucionario que fue. También él fue revolucionario en ese sentido. Se habla mucho de que existen lo que se llama las sedes cardenalicias, que en realidad son lugares como la Arquidiócesis de México, la Arquidiócesis de Guadalajara, que normalmente tienen cardenales. Pero no tiene que ser así. No está prescrito que tenga que ser así. Los cardenales, recordemos que son esas figuras dentro del mundo que para el Papa son como una especie de consejeros. Entonces, fue muy bonito que el Papa Francisco escogiera lugares que no fueran los típicos, por llamarlos los más tradicionales, porque eso quiere decir que él quiere escuchar a través de ese cardenal a la gente que está más alejada de la Iglesia, que vive en esas periferias que tanto decíamos. En ese sentido, y esa es la función de un cardenal, además de que él gobernará su propia diócesis o las tareas que tenga que hacer en el Vaticano. Pero la principal función es, de alguna manera, ser consejero, hacerse voz de esa zona del Papa y, obviamente, la elección del futuro Papa. Porque vemos una vestimenta distinta, padre, en el cardenal que estamos viendo al fondo. El que viene al fondo es porque los que están vestidos de la museta roja, o lo que conocemos como los cardenales, son de rito latino, que es al que pertenecemos nosotros. Pero luego la Iglesia tiene muchos ritos orientales, y él es de alguno de los ritos orientales. Y probablemente sea de alguno por toda esa zona del este de Europa, por lo que puedo ver por las vestimentas. Oye, que 37 de estos 133 cardenales son del continente americano, ¿eh? Llama también la atención, 4 canadienses, pero la mayoría europeos, los 2 mexicanos, uno de Guatemala, un cubano, uno de Haití, incluso peruano, 7 brasileños. Habla de la diversidad, ¿no? Al final de cuentas, tan necesaria también para darle un nuevo enfoque, porque al final de cuentas, y lo han insistido mucha gente, sobre todo especialistas, son seres humanos que toman decisiones basadas en sus propias creencias de fe, o que tienen que estar encabezadas por la fe, pero al final de cuentas seres humanos. Y en lo que ves, o sea, no es lo mismo, veíamos al cardenal Aguiar, y por ejemplo ahora este hombre de Europa del Este, no es lo mismo la visión que tienes de la Iglesia desde América Latina, desde la Ciudad de México, desde por ejemplo un país como Ucrania que está en guerra. Por supuesto, ¿no? De un país primermundista a un tercermundista, padre, a lo mejor donde la situación económica es totalmente distinta y las necesidades de la gente y de los fieles es otra. Y lo que enriquece ahora es que todas esas personas, todos los cardenales, se juntan y cada uno aporta su visión para que entre todos ellos, porque 2/3 partes no es fácil conseguirlas, definitivamente, para que entre todos ellos elijan a la persona más adecuada para guiar a la Iglesia católica, que la palabra católico, recordemos, significa universal.
Y tú hablabas de las necesidades, nos llama la atención principalmente el cardenal ucraniano, el más joven, por cierto, 45 años, que al final de cuentas, en medio de un conflicto, un escenario de guerra como el que tienen tanto tiempo ya viviendo, quizás su postura puede ser más enérgica, pronunciamientos de la Iglesia Católica, y esté apostando por un líder que pudiera tener un mensaje mucho más claro a un cese al fuego, la situación en Gaza, recordando que Francisco, dentro de sus decisiones finales, decidió que uno de sus papamóviles, este vehículo adecuado, pues se transformara en una ambulancia para Gaza, una zona con un constante conflicto y, por supuesto, también necesidad de atención médica en esa zona del planeta. Sí, si nos ponemos a pensar en todas las partes del mundo y pienso, por ejemplo, en esta pequeña isla Haití, parece que hay un cardenal también por ahí, pues él también tiene una visión muy propia de su iglesia particular. Claro. ¿Cuánto durará el cónclave? ¿Cuántas votaciones y cuántas fumatas veremos? Jorge Zarza, Carlos, Carmen, la gran incógnita. ¿Será un cónclave largo? ¿Será un cónclave corto? Bueno, me parece que coincido con el padre Álvaro cuando decía será muy similar quizá a lo de Francisco, sin tener una bola de cristal. Esto es una pregunta tan complicada como decir quién es el próximo papa, ¿no? Yo creo que está sujeto a las circunstancias, pero todo indicaría que para el viernes, en la tarde, mediodía, en la tarde, podríamos tener un papa. Es decir, que ya han pasado más de 3 escrutinios, ¿no? Escrutinios, sí. De hecho, se hablaba de 2, 3 días, digamos, contando este como el primero, digamos, mañana por la tarde, incluso viernes por la mañana, como decía, se podría esperar. En cuanto a lo que preguntaban de las fumatas, esta tarde, como decíamos antes, solamente habrá una, que es esa llamada escrutinio de sondeo, y habrá vendrá después de esa votación, saldrán los primeros nombres, tendremos esa fumata que probablemente salga negra, pero ya mañana tenemos 4 votaciones y 2 fumatas. 10:30 de la mañana aproximadamente será la primera votación. Estarán en la Capilla Sixtina hasta las 12 aproximadamente. Habrá 2 escrutinios. Eso siempre que no haya un papa elegido justo antes, que salga en una primera votación. Al final de la mañana tendremos la primera fumata, sea blanca o negra. Si es blanca, tendremos aquí la conexión en directo para anunciar quién es el nuevo papa. Si es negra, volverán a reunirse los cardenales por la tarde en la Capilla Sixtina para repetir el mismo proceso. Otras 2 votaciones que terminarán a las 7 de la tarde aproximadamente, y ahí pues tendremos si es fumata negra o blanca. Con Francisco en 2013, si no recuerdo mal, salió la fumata a las 7:05 de la tarde, hora Roma, noche. Y fue en la 5ª votación, la última del segundo día, o sea, la que sería mañana por la tarde. También, si no mal recuerdo, con el Papa Benedicto fue por la tarde y con el Papa Juan Pablo II también, así que algo tiene la tarde que reúne un poco todo. Hay que pensar que hoy podría haber 40, 50 votos posiblemente con un candidato. Eso ya va indicando por dónde está el primer sondeo y ahí se irán sumando votos. También hay que recordar que Bergoglio fue elegido papa en un cónclave rápido porque había sido uno de los grandes candidatos en el anterior. Claro. En el de Ratzinger. Vemos en pantalla, no sé si lo alcanzamos a reconocer, a quien fue nuncio en México, Christophe Pierre. Sí. Así es, Jorge, confirmado aquí por el padre Álvaro, mientras sigue este desfile de cardenales, 133, y estarán de acuerdo el comentario, no sé si lo escucharon durante la transmisión de Azteca 1, que este eterno desfilar de los cardenales en la juramentación, quizá por supuesto es un guiño de lo que tardará también el proceso del cónclave, 133 seres humanos individuales con pensamientos distintos, ponerse de acuerdo para quien liderará a 1.400 millones de fieles definitivamente no va a ser fácil, y así lo veremos en las votaciones a lo largo de los próximos días. Sí, a ver, es bien importante comentar esto porque me encanta cómo ahora lo dices. que viene el extra, bueno, están haciendo su juramento, vendrá el extra omnes, se salen todos, se quedan los cardenales, y viene un proceso que se llama el preescrutinio, donde, como decíamos antes, van a seleccionar a quienes van a ser los escrutadores, efectivamente. Quienes van, entonces hay una urna con todos los nombres de todos los cardenales y sacan el nombre de 3. Y esos 3 son los que van a seguir. Y después viene lo que se llama el escrutinio verdadero y propio, donde ya es, como quien dice, la votación real, donde cada quien tiene su papeleta, que solamente dice, elijo sumo pontífice a
en latín, obviamente, Ajá. y ahí nada más solo puedes apuntar un nombre. Y entonces cada cardenal, una vez que apuntan el nombre, una vez que todos lo tienen, lo doblan en dos y dice, van a entregar para meterlo en la urna y dicen estas palabras: pongo por testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará de que doy mi voto Sí. a quien en presencia de Dios creo que deber de ser elegido. Eso está a punto de ocurrir, padre Álvaro, porque hemos visto la juramentación del último de estos 133 cardenales, finalmente, luego de varios minutos ahí en la Capilla Sixtina, donde uno a uno fueron haciendo su juramentación. Y estamos a punto de escuchar las palabras del arzobispo Raviles. Y ahí está la invitación, el mandato, diría yo, oficial, de que todo mundo que está al interior de esta capilla, que no tenga que ver con la votación, es decir, únicamente los 133 cardenales permanecerán dentro, salen en estos próximos segundos. Vemos también a la Guardia Suiza que encabeza la seguridad de este evento. Ahí están todos ¡Qué para afuera momento! y vendrá el cierre oficial de puertas para dar inicio a esta primera votación. Diríamos en México, fuera todos, ¿no? Fuera todos. Jorge, está ocurriendo, estamos a segundos. Dos momentos importantes en la vida de un cardenal, cuando es nombrado y sin duda, ¿no? Definitivamente, y el que pronuncia las palabras extra omnes es Diego Ravelli, que es el ceremoniero, el maestro de ceremonias del Papa. No es obispo, se llama Monseñor, y es la persona encargada de todos estos protocolos. ¿Se quedará en la Capilla Sixtina, Carmen? Ahora, como decíamos antes, tendrá lugar esa predicación de Raniero Canta a la Mesa. No recuerdo bien si el arzobispo Ravelli tendría que estar dentro o no, pero lo que está claro es que una vez acabe esa meditación, ya sí que sí, solamente se quedan los 133 cardenales electores dentro y el Espíritu Santo asistirá. Imaginemos el silencio, la oración, los pensamientos, los recuerdos, la identidad de las personas. Un momento clave, clave. Bajo llave. Y también, sin duda, el miedo, la incertidumbre, la parte humana, ¿no? Estas debilidades, estos recuerdos, estas amistades, porque finalmente pues muchos comparten la edad y muchos compartieron también el pontificado del Papa Benedicto, muchos de Juan Pablo, pocos de Juan Pablo II, pero sí que están ahí, y muchos del Papa Francisco. Y como dice Roberto, son 133 personas eligiendo a un hombre para 1.400 millones de católicos. Lo cierto es que es una presión, digamos, porque además dentro de la Capilla Sixtina ya no se habla, solamente tienen lugar esas votaciones, todo lo que se tenía que dialogar sobre los desafíos de la Iglesia y el perfil del nuevo Papa, ya está hablado en estas 12 congregaciones generales, ahora solo queda votar y además ante la mirada atenta, por así decirlo, de esos frescos de Miguel Ángel del juicio final, qué significativo, ¿no?, que los cardenales depositen ese voto y se acerquen uno a uno a ese altar con esa papeleta, como decías, poniendo el nombre y esté ahí bajo esa atenta mirada, ¿no? Si miras al techo, ves a Dios Padre con el Hijo. Si miras enfrente, ves a los representantes de la Iglesia. Sí. Y si miras a tu lugar, te ves en una posición de una responsabilidad verdaderamente muy fuerte. Sí. Pues eso es lo que está aconteciendo justo en estos momentos y es lo que ha llamado la atención. Está a punto de ocurrir, padre. Ahí está Monseñor Ravelli cerrando de manera oficial las puertas. Se echará llave a estas mismas y empezará el proceso de meditación, de votación, y estamos a horas días de conocer al nuevo representante de Cristo en la tierra. Y ahora la única comunicación que habrá entre esos 133 cardenales más Monseñor Ravelli con el mundo exterior será esa chimenea que podemos ver ahí en el techo de la Capilla Sixtina. Chimenea que ustedes tienen ahí cerquita, ¿no, Jorge? Así es, un simbolismo más. Será el humo y no las palabras. Serán los signos y no los sentimientos quienes den la comunicación para precisamente determinar quién será el hombre. Esta es la última vez que veremos a los cardenales en vivo y en directo. Los volveremos a ver hasta que elijan al nuevo Papa.
La próxima situación es esa puerta abierta de San Pedro, esa ventana enorme donde se nos dirá Habemus Papam, y realmente hay que estar muy preparados porque a partir de ahora todo esto va a ir increciendo hasta una decisión muy significativa para la Iglesia y para el mundo. Y qué privilegio poder ver lo que ustedes ven en pantalla aquí en vivo, este atardecer espléndido en la Basílica de San Pedro, que congrega a muchísimos peregrinos, a muchos curiosos, a muchos Los estamos católicos viendo. y a otros no tanto, porque esto llama muchísima la atención, ¿no? Los estamos viendo, Jorge, ahora mismo, justamente. pues, Adelante, estamos Carmen. viendo a muchísimos peregrinos que además se congregarán, ¿no?, durante esas tardes para ver esas fumatas, si sale negra, si sale blanca. Lo hemos visto en cónclaves anteriores. Al final, como decíais, esa chimenea es el único medio de contacto que hay entre la Capilla Sixtina y el exterior. Solo sabremos lo que está pasando si la fumata es negra o la fumata es blanca, y solo queda esperar. Pensemos que es un retiro espiritual, un retiro de reflexión con una seriedad extraordinaria. Impactan estas imágenes donde vemos San Pedro esperando ya la llegada del nuevo Papa, y bueno, vamos a esperar las decisiones y los tiempos, Claro. y todos son pensamientos, inquietudes, intuiciones, hasta que realmente nos sorprenda toda la realidad que sobreviene. Se calcula que llegarán 50,000 personas al atrio, a la explanada de la Plaza de San Pedro, y quizá unas 100,000 en la Vía de la Conciliación, es lo que decía hoy la policía por la mañana. Ya está lleno Roma, está de alguna manera un poco convulsa, pero va a estar mucho más, pues evidentemente, de católicos, de no católicos, porque es el gran momento del mundo, la elección de una persona que va a dirigir los destinos de 1.400 millones de católicos. De acuerdo. Ya hablaban Roma nuestros es compañeros. esa ciudad capaz de ser caótica, ¿no?, pero a la misma vez es esa ciudad que está siempre preparada para esos grandes eventos. Lo vimos en el funeral, y ahora también para acoger este cónclave y esta llegada del nuevo Papa. Cris, Roberto. Ya hablaban ustedes de los simbolismos, de los mensajes, mientras vamos a ver nuevamente este momento crucial del cierre de puertas allá en la Capilla Sixtina. Comenzamos a despedir esta transmisión, y tú hablabas también de símbolos, Jorge, sellos y monedas especiales que ahorita durante la sede vacante el Vaticano emite justamente con el umbráculo, con las llaves cruzadas, y andabas de presumido, mi George, que andabas en posición privilegiada. Dicen por ahí te encargo la de Puebla, carnal, porque acuérdate que siempre queremos un recuerdo de este momento tan importante para millones y millones de fieles. Por supuesto, estamos de la mano de ustedes en esta cobertura especial, de la mano de especialistas, de gente que sabe lo que está haciendo, y estamos Muchas con ustedes gracias. en el continuo Carmen, Carlos, Jorge, muchísimas gracias. A ver si será cuestión de 1 hora, hora y media, 2 horas, cuando veamos humo blanco o humo negro, no sabemos, nos podemos dar una idea justamente luego de todo el tiempo transcurrido en esta juramentación de los 133 cardenales. Padre Álvaro, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en un día tan importante. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, y a todos los que nos siguen, a Jorge, a Carmen, a Carlos, que también desde Roma nos traen tan buena información. Un abrazo distante, compañeros, éxito en la cobertura, y aquí estamos vemos. pendientes de ustedes en la señal de Fuerza Informativa Azteca. Muchas gracias, Carlos, gracias. Gracias, muy amables, gracias. Muchas gracias siempre. Gracias a ustedes. Humilitate